Listo. Hola Zoe, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, hola a todos. Bueno, bienvenidos, qué gusto nuevamente encontrarnos con todos esta tercera semana de octubre. Nuestro tema interesante es sacudiendo nuestra cosmovisión. Yo soy Antonella Parodi, directora del Centro Refugio del Alma, y comparto con Zoe esta tercera semana en los temas de los centros globales, ¿no? Y estamos felices de estar aquí con ustedes. Este mes hablamos de jugando con la paradoja y esta semana nos toca sacudiendo nuestra cosmovisión. Permítame, voy a compartir pantalla un momentito para poder presentarles este tema tan interesante. ¿Ya se ve? Sí, a ver, ahora sí. Ya, excelente, gracias. Bueno, entonces, este viaje de paradojas nos llama a la curiosidad y a la voluntad de permanecer en la pregunta, en lugar de saber la respuesta, ¿no? Como hay que quedarnos en la pregunta. Esta incertidumbre nos conduce a la vulnerabilidad que puede ser un desafío para todos, ¿no? Afortunadamente, tenemos herramientas que podemos usar en el camino para recordar que el juego es la clave incluso en medio de estos desafíos. Voy a empezar con esta afirmación en una frase. Soy curiosa, soy curioso y vulnerable mientras exploro las paradojas en mi vida. Bueno, voy a continuar con el tema. Este mes, como digamos en un pequeño resumen, la gente tiende a creer que las cosas deben ser A o B, pero no ambas. Sin embargo, los constructores de grandezas se sienten cómodos con la paradoja, se liberan a sí mismos y aceptan el A y el B, la integran. Entonces, este mes hemos ampliado nuestra capacidad de vivir en voz alta cada área de la vida a través de una exploración lúdica de la paradoja. Las paradojas son una parte natural de la vida. Cuanto más abracemos esta verdad, tendremos más capacidad de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrentamos en la vida, ¿no? En nuestra comunidad, en el mundo, diariamente, ¿no? En la primera semana hemos explorado lo que significa usar el pensamiento janusiano y hemos desarrollado una mentalidad paradójica, usando nuestra curiosidad y siendo vulnerables para sentirnos cómodos fuera de nuestras zonas de confort, ¿no? Así también hemos descubierto que lo opuesto a una verdad absoluta no es una mentira, sino que también es otra verdad absoluta. Una vez que hemos profundizado en nuestra propia habilidad de jugar en la paradoja, aplicamos este pensamiento a las paradojas que informan y dirigen nuestras vidas, ¿no? En el mundo, y nos apoyamos en este uso de estas paradojas para darle relevancia a la idea de crear un mundo que funcione para todos. Así que jugamos con estas paradojas en voz alta. Hoy día, esta paradoja, en esta tercera semana, se nos invita a ser curiosos y vulnerables con las paradojas. En nuestra sociedad, a menudo se nos enseña a saber y tener la razón es mucho más importante que la curiosidad, ¿no? Entonces, también se nos enseña que solo debemos de demostrar las mejores partes de nosotros mismos al mundo, mostrando las personas que somos en redes sociales, en el Instagram, en Facebook, ¿no? Se ve lo mejor, ¿no? En lugar del desorden y de repente todo el caos que puede haber detrás de escena, ¿no? Que a menudo existe. Sin embargo, jugar con estas paradojas nos ofrece esta capacidad de permanecer abiertos a muchas perspectivas, ¿no? De
ser vulnerables e inciertos, que lo somos todos, ¿no? Abordar estas preguntas sin respuestas del universo de una manera divertida nos da esta oportunidad única de simplemente ser, sin necesidad de siempre tener la razón, incluso saber si estamos en lo correcto y si esto tiene que ser correcto. Perfecto. Bueno, voy a compartir el punto de vista de ciencia de la mente. A ver, dame un segundito. Sí. Qué difícil es mantenerse en la paradoja cuando uno quiere tener la razón, ¿no? Eh, Wow. Precisamente esta semana debemos de soltar y mantenernos siempre curiosos por saber más. de- La verdad que para mí ha sido un gran desafío. eh, Me ha movido todo este tema de la paradoja. Y cómo cuesta, ¿no? Salirte de tu propia. Ver que para lo que para ti es una verdad, pues para otro también es otra verdad, ¿no? Claro, Entonces hay que aprender a ver las cosas eh, y aceptarlas también, que son verdades, ¿no? otros puntos de vista, sí. Interesante. Según Ciencia de la Mente, Ciencia de la Mente es una filosofía espiritual fundada en la capacidad de Ernest Holmes para permanecer curioso y vulnerable, ¿no? Él tenía un voraz apetito por el conocimiento y la comprensión y lo llevó a un increíble viaje de curiosidad del que todos nos seguimos beneficiando. Al mantenernos abiertos y mentalmente, ¿no? Con nuestra mente abierta y observar las muchas paradojas de la vida y de nuestra enseñanza de la ciencia de la mente, continuamos con este legado y este viaje que Ernest Holmes, con estas nuevas maneras, permitiéndonos utilizar esta enseñanza para permanecer en la pregunta, ¿no? En lugar de saber la respuesta. Exacto. Gracias. Ok, gracias, Antonella. Ahora queremos compartir con ustedes 3 puntos de vista que ilustran lo que señala ciencia de la mente. Como primer punto, la paradoja y la curiosidad. Eh, Frecuentemente cuando nos encontramos frente a una paradoja, siempre sentimos cierta curiosidad por explorar, saber de qué se trata cada posición, los puntos débiles o fuertes, para poder después tomar estar en contra o a favor de algo. Esta, este sentimiento, esta ganas de mantenernos curiosos, implica, en primer lugar, tener una mente abierta, estar dispuesto a considerar otras formas de pensar y de actuar que pueden ser diferentes a las nuestras. Ser curiosos también implica dejar ir el apego que podamos tener inicialmente hacia una determinada posición. Y ser curiosos implica también ser dinámicos para poder permanecer en la posibilidad y potencialidad. Luego, la paradoja y la vulnerabilidad. El ser curioso, el mantenerse abierto sin apegarse y mantenerse neutral implica también estar inmersos en medio de la vulnerabilidad, puesto que como no tomamos ninguna posición, sentimos que estamos en la incertidumbre. La autora Brené Brown, en su libro Atlas of the Heart, nos dice que la vulnerabilidad es lo primero que buscamos en otras personas y es lo último que queremos mostrar sobre nosotros mismos. Si nos detenemos a analizar esta frase, nos vamos a dar cuenta de que es verdad. Casi siempre nos sentimos atraídos a aquellas personas que se muestran abiertas y que viven plenamente mostrando su lado vulnerable, su lado más profundo y caótico. Sin embargo, nosotros mismos luchamos para precisamente no mostrar ese lado a los demás, porque no queremos que nos vean como personas fracasadas o débiles. Sin embargo, Este cuando es nos el peor día de liberamos la universidad de la de historia. este Hola. autojuicio o autocrítica, el mantenernos curiosos frente a las paradojas que se abren en nuestra vida nos permite precisamente explorar aquello que nos hace sentir vulnerables.
Luego tenemos la paradoja y los koan zen. Un koan es una historia o declaración de los maestros zen que se han transmitido de generación en generación para el estudio, la contemplación y la reflexión de los estudiantes. Cada koan contiene una enseñanza del Dharma y uno tiene que experimentar personalmente esta enseñanza. En caso contrario, dicho koan seguirá siendo una puerta cerrada a la que, por la que el estudiante debe pasar. Al otro lado de esa puerta, el estudiante encontrará mayor libertad, mayor sabiduría y compasión. Estos koans del budismo zen son una excelente manera de jugar con las paradojas, de abrirnos a la curiosidad y a la vulnerabilidad mientras exploramos los límites de lo que sabemos y de lo que es posible. ¿Qué podemos decir como conclusión y llamado a la acción? Somos llamados a abrirnos a la mentalidad de la paradoja, que significa estar dispuestos a jugar entre la vulnerabilidad junto con la curiosidad y la incertidumbre. Amistarnos con este lado vulnerable que nos puede parecer débil o inseguro, pero que es parte de nosotros y que finalmente debemos de abrazar. Somos llamados también a ver las polaridades y las paradojas desde una perspectiva diferente y tomar una tercera vía, que no sea excluyente. Como mencionaba Antonella al principio, no se trata de A o B, sino de optar por una tercera vía que precisamente abarque este A y B. A continuación, queremos compartir con ustedes algunas frases de ciencia de la mente y de otros pensadores de la corriente del nuevo pensamiento. El primero pertenece a Ernest Holmes de su libro Amor y Ley y nos dice: ahora debemos abrir las puertas de nuestra conciencia y expandirnos, expandirnos y expandirnos, y ya no pensar en términos del patio trasero, sino en los términos de la naturaleza infinita, es decir, en los términos del universo. Ampliar nuestra mente, expandirnos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. Una segunda frase pertenece a Thomas Moore de su libro El cuidado del alma. Thomas Moore nos dice: cuidar el alma significa no tomar partido cuando hay un conflicto a nivel profundo. Puede ser necesario expandir el corazón lo suficiente como para abrazar esta contradicción y la paradoja. A continuación hay una frase perteneciente a Albert Einstein que nos dice: lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. A mantenernos siempre curiosos, a no quedarnos en dar la respuesta, sino en entretenernos lúdicamente en la pregunta. Y finalmente tenemos una frase que nos dice: es una paradoja del verdadero camino espiritual, pero cuanto más conscientes nos volvemos de lo que nos limita, más ilimitada se vuelve nuestra vida. Y esta frase pertenece a Guy Finley. Qué lindas frases. Gracias. Bueno, yo ahora les voy a contar una historia sobre el tema de las paradojas, ¿no? Que apoya el tema del día. Esta historia está sacada del libro de Mark Nepo, El libro del despertar. Nos levantamos temprano, ansiosos por caminar por los jardines botánicos de Montreal, donde tienen la colección de bonsáis más grandes del mundo fuera de Asia. Dimos un paseo hacia el jardín del templo chino, un retiro exuberante pero simple de las calles que cubren acres, un lugar de renovación construido originalmente en el siglo XVII en China y fue trasladado piedra por piedra a Montreal en el año 1990. Cuando nos acercamos a la enorme puerta, estaba cerrada. Entré en pánico, listo para exigir la entrada después de conducir 400 millas desde otro país para ver esto. Robert, con calma, como un sabio oriental, trató la situación como si fuera un koan, un acertijo en el que entrar hasta que cambiaran sus propias suposiciones. Entonces empezó a caminar por el muro exterior del jardín que parecía insuperable. Estaba frustrado. Siguió caminando lentamente a lo largo del alto muro,
dado que el jardín se extendía por acres, me preguntaba si tendríamos que caminar todo su perímetro. El pensamiento me puso de mal humor. Siguió caminando. De repente, cuando habíamos caminado más de lo que originalmente teníamos a la vista, las paredes desaparecieron. Resultó que el jardín no tenía paredes, salvo la fachada de su entrada. Así que simplemente caminamos por la hierba abierta hasta un sendero que nos dio la bienvenida. ¿Qué tal historia, no? ¿Cuántos umbrales que parecen bloqueados o prohibidos o cerrados solo lo parecen desde su visualización inicial? de acuerdo. ¿Cuántas oportunidades para una vida verdadera están libres de barreras si tan solo podemos sacarnos a nosotros mismos y a nuestras mentes de sus puntos de entrada tradicionales? Qué importante eso. A veces somos tan cerrados que las cosas tienen que ser de esta manera porque así es como yo creo, como así es como yo lo he aprendido y así es como debe ser, y no necesariamente es así. Y nos limitamos mucho, ¿no? Y No, nos sentimos hasta mal y frustrados, ¿no? ex- Pero eso es perfecto, esta historia, este ejemplo, ¿no? es soltar y mantenernos curiosos y Así, abiertos. y vulnerables y abiertos a el A y el B, ¿no? A otras posibilidades también, que no, nuestra verdad no es la única, hay otras verdades también. Como práctica personal, se recomienda eh, que se investigue un poco sobre los koans budistas Zen, ¿no? Muchos se pueden encontrar en internet, en Google, pueden revisar, ¿no? Y encuentra uno que te ilumine por dentro. Llévalo a la meditación, contempla el koan y ve qué conocimientos y qué avances y qué ideas te surgen a medida que puedes tratar de responder esto que es incontestable, ¿no? Sabemos pues que los koans, que son la práctica del budismo zen, son estas frases que no tienen mucho sentido. Y si lo llevamos a nuestra meditación, eh, eh, nos ayuda a romper estos conceptos que tenemos que están arraigados y abrirnos a más posibilidades, ¿no? Eso nos va a ayudar a trabajar en esta paradoja. Abrir la mente. Gracias. Y bueno, como práctica colectiva, practicar o compartir o crear en tu comunidad, en tu hogar, en tu lugar de estudios, donde encuentres un grupo donde puedas compartir y donde sea interesante poner la curiosidad y la vulnerabilidad y el desconocimiento se celebre y se valore, ¿no? Hay que aceptar, hay que valorar, ser vulnerable, ¿no? Ser curioso, no siempre saber todo, ¿no? Hay que visualizar cómo sería esta comunidad, este grupo, y qué pasos prácticos se pueden tomar para construir esta comunidad dentro de tu hogar, dentro de tu centro, dentro de tu lugar de trabajo, ¿no? Hay que poner en práctica estos pasos en estos días, en estas semanas que siguen. Y voy a dejar estas preguntas para poder trabajar en ellas sobre el tema de la paradoja, ¿no? Y poder abrirnos, expandirnos y ampliar nuestros conceptos, nuestra mentalidad. ¿Qué conversaciones no estás dispuesto a tener? Wow. ¿Qué creencias tienes que son inquebrantables? ¿Qué es algo sobre lo que has tenido curiosidad, pero aún no has dedicado tiempo a explorar? ¿Dónde, cuándo te sientes más vulnerable? Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación por hoy. Gracias y bueno, esperamos que les sea de ayuda y ya nos vemos en las próximas semanas. Buen día y gracias. Adiós, hasta la próxima.